que vamos a empaparnos, porque el Instituto Malbrán confirmó la detección de 3 casos de influenza H3N2 llamada la supergripe. Entonces vamos a hablar con un profesional, con Juan Cisneros. Él es infectólogo, médico infectólogo, subdirector del Hospital Muñiz. Buen día y muchas gracias, Juan, por esta comunicación. Hola, buen día a todo el grupo, los estaba escuchando. Bien, nos pone en tema cuál es la particularidad de de esta supergripe H3N2. Sí, digamos que lo que generó mucho impacto fue que se trata de una gripe que nosotros ya teníamos, la H3N2, pero hubo un subclado, hubo algunas modificaciones que presentó este virus que lo tornaron mucho más virulento, o sea, mucho más contagioso. Mucho más contagioso. Entonces eso hizo que se multiplique mucho el número de casos. Es más contagioso, no es más grave. Pero al aumentar tanto el número de casos, aumentaron mucho el número de consultas, aumentaron el número de internaciones y eso puso en tensión al sistema sanitario, fundamentalmente en Inglaterra. Bien, o sea, es más contagiosa, es menos grave, pero ¿por qué es tan importante la vacunación? ¿Qué cuidados tenemos que tener todos y tenemos que estar alertas y cuándo nos tenemos que vacunar? ¿Y quiénes? Es igual de grave que cualquier otra gripe. Entonces hay para la mayoría de la población, la gente joven que está sana, una gripe es una gripe y en general no representa un riesgo mayor. Pero hay un alto porcentaje de la población donde están muchos de los que ustedes estaban comentando ahora de discapacidades, de enfermedades crónicas, de enfermedades inmunes, de gente que tiene enfermedades oncológicas. Y por tener enfermedades oncológicas tiene tratamientos que le bajan la inmunidad o artritis o enfermedades autoinmunes que requieren tratamientos corticoides, que esas personas, además de los chicos muy chiquitos y de los adultos mayores, una gripe sí puede ser de alto riesgo, incluso llevarlos a la muerte. Esas son las personas que es imprescindible que se vacunen para evitar ese riesgo. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen o que nos obligan a hacer una consulta médica? Bueno, en general un poco viene, es mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, muchos dolores musculares, eso digamos es lo más típico. Después pueden aparecer otras cosas como tos no productiva, algún trastorno digestivo, pero lo más importante son la fiebre, los dolores musculares y la cefalea, el dolor de cabeza. Claro. Y bueno, la consulta con el médico depende de si esa persona tiene alguna otra enfermedad, alguna otra cosa que lo pueda poner en riesgo y la intensidad de los síntomas, por supuesto. Sí, sí. El tema es clave para ver cómo estamos presuntamente la circulación del H3N2 en la Argentina. Quiero citar solamente una parte del tuit del ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, que es el que pone un poco de luz a un poco los 3 casos que estuvieron generándose. Se confirmaron los primeros casos. Dice, se trata de 2 adolescentes de Santa Cruz, que ahí uno puede inferir tal vez que venían de Chile, porque se está señalando obviamente que uno de los temas es que ya estaba en parte de la región. Y el niño de 5 años que vive en provincia de Buenos Aires, pero los padres lo hicieron atender acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo que me impacta, doctor, y acaba mi pregunta. El dosaje al chiquito de 5 años se lo hizo el Malbrán el 7 de octubre. Y 2 meses después tenemos el resultado que da finalmente la gripe H3N2. Lo que le pregunto es, teniendo en cuenta que estamos entrando, o ya estamos en verano, en realidad, porque ayer empezó formalmente el verano, ¿estamos con circulación de H3N2 o todavía es incipiente? Mirá, todavía es incipiente. Lo que pasa es que los resultados de eso siempre van con un poco de retraso. Y 2 meses. El sistema de salud para detectar este tipo de enfermedades tiene 2 sistemas. Te doy un ejemplo en nuestro hospital, en el Hospital Muñiz, tenemos que testeamos esos casos en los pacientes que se internan y como es una unidad centinela, o sea, hay algunos lugares donde se toman muestras cuando hay cuadros respiratorios con el fin de detectar cuáles son los virus circulantes. El fin es más para el sistema de salud que para el paciente, por esto que te digo, muchas veces cuando vos tenés el resultado de eso, el paciente si lo informás dice, mira, yo ya no tengo nada. Claro. Sí, pero a nosotros nos sirve saber qué virus están circulando y eso es lo que te permite ir tomando las medidas
con cierta anticipación. Doctor, Con respecto a la gripe, tenemos la ventaja de que siempre aparecen primero en el hemisferio norte. Claro, y después baja, bueno, lo mismo que vivimos con el tema del COVID. Ahora, doctor, le pregunto esto, porque es como que con la pandemia terminamos odiando el barbijo. Y yo lo que le pregunto es si tal vez el barbijo no sea un elemento solo en momentos donde en casa haya alguien con gripe y pueda ser una herramienta para cuidar al resto de la familia. Cuidar al otro, digo, porque viste que demonizamos al barbijo porque lo odiamos a morir, pero digo, que tal vez una herramienta, viste en el botiquín, como tener el alcohol, las curitas. Como lavarnos bien las manos todo el tiempo. Sí. Digo, el barbijo puede ser una herramienta para con gripe, bueno, en casa, cuidar al resto de la familia. Mirá, para mí es clave y más que nada cuando en la familia tenés gente que puede ser de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que te digo? O sea, yo tengo hijos jóvenes. Yo riesgo de contagiarlos a ellos no lo tengo. Ahora, si hubiese una enfermedad importante, yo sí sería una persona de riesgo. Claro. Entonces, sería importante que ellos usen barbijo, no por ellos, sino por mí. Te doy un ejemplo. Claro. Yo el quiero... riesgo de tener alguna enfermedad de estos, pero en lo cotidiano hoy todavía, salvo en situaciones especiales, no está justificado. Algunas cosas que he visto y que es interesante en mucha gente de Oriente, cuando vas a los aeropuertos internacionales andan con barbijo. Y realmente las primeras veces me pareció raro, pero después viendo todo lo que pasó con la pandemia y todo, me parece una medida bastante inteligente porque vos hoy viajás a Europa y te cruzás en un aeropuerto con gente de no sabés qué lugares y con qué enfermedades respiratorias. Sí, señor, sí. Yo pensaba mientras los escuchaba, ¿no? En mi hijo adolescente, que él va y de juntadas y que como... para ellos es solo una gripe, digo, por ahí tener más conciencia, por eso nos parecía importante hacer el tema en el programa, concientizar a la vacunación. ¿Qué le decimos a aquellos que dicen, bueno, es solo una gripe? Porque los síntomas son solo una gripe y deciden no vacunarse. No, en general la vacuna es importante para la gente que tiene factores de riesgo. La vacuna no se va a dar, como no se dio hasta ahora nunca la de la gripe, para toda la población general. Salvo, más que nada porque no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida de las personas que no tienen problemas. Bien, ponemos en riesgo nosotros. Digo, la pondríamos en riesgo nosotros, pienso, en los adolescentes que después se van a comer, no sé, las milanesas a la casa de la abuela. Y dicen, bueno, no es nada, es un resfrío, no es nada. Minimizan porque obviamente ellos están físicamente bien, pero llevaron eso, que es muy contagioso, a la casa de alguien que podría, tener complicaciones en su salud. Entonces sí, esos cuidados, como decías antes, el lavado de manos, el uso de barbijos con gente que puede tener riesgo, y eso es fundamental. Nosotros, bueno, yo soy jefe de una terapia intensiva, y en esos lugares vemos que es clave, y la medida más importante para prevenir infecciones sigue siendo el lavado de manos. La prevención.